Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio 11. Vamos a estar leyendo capítulo 11, versículo 18 al 21 del libro de Deuteronomio. Amén. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Si ya lo tenemos, vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18 al 21. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vosotros, entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Vamos a estar meditando en estos versículos que acabamos de leer. Y el título lleva como nombre Padres que enseñan la palabra a sus hijos. Aleluya. Ese es el título. Y cuánto nos viene a enseñar o cuánto nos viene a exhortar estos capítulos o estos versículos que acabamos de leer como padres cristianos que somos, por supuesto. Amén. ¿Verdad? Porque los que están en el mundo, pues ellos no se preocupan por mencionarles la palabra de Dios a sus hijos. Y de igual manera también hay cristianos que no se toman el tiempo de hacerlo con sus hijos, a pesar de que ya tenemos ese mandato, tenemos esa regla, tenemos esa orden de deberlo de hacer, porque esa es la misión que tenemos. Pero viéndolo de una manera diferente, hermanos, la educación que se le da a nuestros hijos en los tiempos antepasados y en estos tiempos aún que estamos, es bien difícil educar a nuestros hijos, porque lo voy a hablar de una manera académica. Mayormente siempre son los padres que tienen un estatus bien alto o los que tienen dinero, son los que ponen a sus hijos muchas veces a estudiar en buenos colegios, en buenas universidades. Pero también se da el caso de que también hay gente humilde que también logra esos objetivos con sus hijos. Y está bien, porque de esa manera también uno se tiene que preparar. ¿Por qué? Por la vida que vamos a tener adelante. O sea, los hijos van a tener que afrontar la vida y lo tienen que hacer de una manera que ellos puedan tener un título o que ellos puedan saber una vocación, que puedan tener una vocación para poder ejercer ese trabajo. Entonces, pero también hay familias, hermanos, que difícilmente logran ese objetivo, que es educar a sus hijos académicamente, lo vuelvo a repetir. Pero en lo que estamos viendo ahora, habla de los padres que le enseñan la palabra a sus hijos. Entonces, si lo basamos en lo espiritual, es un mandato que Dios nos ha enseñado y nos ha dado, que tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos no van a fracasar en esta vida. Pero usted me podrá decir, hermano, ¿cómo no? Si viera cuánta lucha llevo yo. Puede ser que sí, pero hay un galardón y ya hay una victoria más allá que lo que podemos esperar acá. Amén. Entonces, la victoria o el galardón o el premio que nosotros también le podemos inculcar a nuestros hijos, que es el que se van a ganar, es allá
arriba con el Señor. Aleluya. Si le inculcamos la palabra, el mensaje. Entonces, ese es un mandato que ha dejado el Señor. Pero vamos a ver algo bien importante que dice en el primer versículo. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Ok, aquí está hablando primeramente de los padres. Amén. ¿Por qué? Porque para enseñarle usted la palabra a su hijo, usted tiene que conocer el Evangelio, usted tiene que conocer la palabra, usted tiene que conocer del Señor, porque de otra manera no se lo podemos enseñar. Y aparte de eso, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Como padres cristianos. Estoy hablando con los padres cristianos. Y si usted me escucha allá y es un padre cristiano, usted sabe el mandato que Dios ha dejado, que es enseñarle la palabra a nuestros hijos. Entonces, pero para eso tenemos que conocerla también. Amén. Tenemos que vivirla. Por eso dice aquí, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea, que día y noche, hermanos, nosotros tenemos que andar con la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Tenemos que tener ese amor por el Señor, Aleluya. porque como Padre que es Dios de nosotros, así como Él nos ama y así como Él nos corrige, así como Él nos enseña, así tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Amén. De esa misma manera. Pero tenemos que vivirla también. Tenemos que conocer la palabra. ¿Y cómo podemos hacer eso? Leerla. Amén. Y no solo leerla, estudiarla. Pero usted me podrá decir, hermano, pero si eso es lo mismo. No, leer y estudiar es muy diferente. Estudiar es llegar al conocimiento más profundo de la palabra. Saber qué es lo que significa. Saber qué es lo que nos quiere decir. Leer es leer una simple revista, un periódico. Eso es leer. Pero profundizar, estudiar, es meterse de lleno en la escritura Amén. y saber qué es lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. De eso se trata. Entonces, para eso tenemos que estudiar la palabra. ¿Para qué? Y no solamente estudiarla, tenemos que memorizarla. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo, hermanos, vamos a andar con la Biblia en la mano, donde quiera que andemos. O no sé usted, pero en el trabajo difícilmente se anda la Biblia en la mano. Pero ¿qué sucede cuando usted memoriza la palabra? Usted la anda aquí y la anda aquí. Amén. Entonces usted está repitiendo la palabra y no se le olvida lo que Dios le está diciendo y no se le olvida lo que Dios le está demandando. Entonces de eso se trata, de memorizar la palabra, estudiarla día y noche, porque esta palabra es lámpara a nuestros caminos, Amén. ¿verdad? Es la que nos ilumina, es la que nos guía. Entonces es la que nos aparta del mal, es la que nos está ahí diciendo, mira, fulano de tal, lo que vas a hacer es malo. Es ella la que nos está exhortando y nos dice, no vayas ahí. Entonces, de esa manera nosotros vivimos la palabra. Amén. De esa manera es como nosotros tenemos que tenerla en nuestro corazón, y ya teniéndola en nuestro corazón y ya teniéndola bien estudiada, nosotros se la podemos inculcar a nuestros hijos. ¿Y por qué es importante enseñarle a nuestros hijos la palabra? Porque como dijo la hermana en la lección anterior, si usted no le enseña la palabra a su hijo, si usted no le enseña los valores a su hijo, allá afuera le van a enseñar cosas a la fuerza. Y no cosas buenas, por supuesto. Porque allá afuera no hay nada bueno, hermano. Y si alguien me dice que hay algo bueno, pues dígame para ir yo también. Pues sí. Entonces, de eso se trata, hermano. Amén. De que le enseñemos a nuestros hijos a cuidarse espiritualmente. Por eso es que el versículo dice aquí, el 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis, dice,
como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, hermano, es importante lo que yo le dije al principio, que tenemos que estudiar la palabra, pero que esa palabra quede penetrada en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Por qué? Porque de esa manera como le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y es aquí como dice, mire, y se las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchas veces creemos que cuando mandamos al niño a la escuela, son los profesores los que se van a encargar de educarlo. Pero eso es un gran error. La educación depende de la casa, de los padres. Allí empieza la educación. No es en la escuela. En la escuela lo que les van a enseñar es a leer. En la escuela lo que les van a enseñar es una profesión. Pero los valores, hermano, la educación empieza en el hogar. Mire, los hijos pueden ser honra y deshonra para los padres. ¿Por qué? Porque si usted no lo educa bien a su hijo, y si usted va a un lugar público, si usted no lo ha educado bien, ese niño lo puede poner en vergüenza. Yo creo que a muchas personas les ha pasado eso. Pero ¿qué pasa cuando un padre o una madre le enseña buenos valores, educación a su hijo? Hasta hay otros padres y dicen, mira, ¿ves a ese niño cómo se porta con su mamá? Así te deberías de portar tú. ¿Pero por qué? Porque aquella madre o aquel padre sí está haciendo su trabajo de educarlo. Entonces muchas veces creemos nosotros que es en la escuela donde les enseñan educación, y no es así. Muchas veces de la escuela salen más tremendos, más terribles, más perversos. Por cierto, hasta asesinos salen de las escuelas. Pero del hogar es donde empieza la educación. Del hogar. Y es allí donde también empieza la enseñanza de la palabra. Dice en Proverbios 22:6, instruye al joven en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ese es un versículo que inspira a los padres a enseñarles la palabra a los hijos. Instruye al joven en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay niños que han logrado, se les ha inculcado la palabra, y cuando han crecido han sido grandes pastores, grandes misioneros, grandes evangelistas, grandes cantantes, grandes músicos para Cristo. ¿Pero por qué? Porque desde temprana edad se les fue diciendo qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, esa es nuestra meta, hermano. Ese versículo tiene que ser para nosotros. Instruye al joven en su camino. El título dice, padres que le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el título. Entonces tenemos que hacer nuestra tarea. Pero no solamente, muchas veces nos hace falta, como de decirlo así, ese plus, o dar ese paso más adelante como padres que tenemos que hacer. Muchas veces somos cristianos, por decir cristianos, pero nos hace falta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos por aquí nos entra y por aquí nos sale, o solo venimos al culto solo nada más para escuchar lo que van a decir, y ya el siguiente día se nos olvidó de qué se trató. Entonces no tenemos que ser solamente oidores, porque hay un versículo que habla de eso. Vaya conmigo a Santiago.
Santiago 1:22. Vea lo que dice. Santiago 1:22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Entonces, hermano, no tenemos que ser solo oidores. Si yo le estoy diciendo que tenemos que inculcarle la palabra a nuestros hijos, y si usted quiere que le vaya bien, así como dice aquí, bienaventurado será en todo lo que él haga, tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. Bien. No solamente los llevemos a la iglesia a que vayan a dormir, no solamente los llevemos a que vayan a jugar, más cuando ya están grandecitos. No, tenemos que enseñarles que tienen que poner atención. Amén. Amén. Alguien dice, no, pero con dormir ahí se le está metiendo la palabra. ¿Qué le puedo decir? O sea, si no, entonces todos nos fuéramos a dormir y dormidos pues nos metiera la palabra. No es así, no es así. Hay que ser serios en ese aspecto. Si el niño ya está grandecito, hay que decirle, hijo, ponga atención, alabe al Señor, que eso le va a servir a usted más adelante, que eso le va a servir para que usted no caiga en el mal. Y de eso se trata, hermano, Amén. de poner el ejemplo. Entonces, tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Y eso es lo que nos está diciendo en estos versículos. Dice el 20 de Deuteronomio: y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Mire, hasta dónde hay que poner la palabra del Señor. Y ahora en día, hermano, ahora en día ha llegado tan alta como el libertinaje, por decirlo así, que si usted ve los cuartos de los hijos de los que son cristianos, no va a haber allí un versículo bíblico. Lo que va a haber allí es a Spider-Man, a Bob Esponja, allí a otro diablo feo. Entonces, eso es lo que va a haber. Así es. Y eso es lo que están consumiendo. Lo que hay allí es lo que consumen. Pero no consumen palabra, que es lo que les va a servir. No, para esto hay que ser un poco drásticos, hermano. Hay que ser drásticos. Aleluya. Es que el bien es para todos. Amén. Amén. Es que estamos aquí porque nos queremos salvar. Amén. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo. Amén. Entonces de eso se trata. ¿Qué dice aquí? Dice el 20 otra vez: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, oiga, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. ¿Por qué está diciendo que sean numerosos? ¿Por qué? Porque la misma palabra lo va a ir apartando del mal. Amén. Pero si están consumiendo pura tontera de allá afuera, eso rápido los va a llevar al fracaso, rápido los va a llevar a la muerte. Y la hermanita no nos va a dejar mentir. Ella ve muchos jóvenes allí que andan en cosas malas. ¿Por qué? Porque no hubieron padres que reprendieron a sus hijos, porque no hubieron padres que le enseñaron la palabra. Y muchos de esos jóvenes que andan perdidos, muchos de ellos tienen padres cristianos.
para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Días largos. Vamos a leer el 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que amar a Jehová. Pero como padres tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra. En la palabra. Voy a volver a repetir el versículo de Proverbios 22:6. Instruye al joven en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Que ese versículo, hermano, sea de inspiración para nosotros. Para nosotros. Y usted que me está viendo, usted que es cristiano y usted que tiene hijos, eduque a su hijo para que no le vaya mal a él y para que no le vaya mal a usted como padre cristiano. Y el que no es cristiano, Dios le está llamando hoy. No es tarde para que se arrepienta. Busque la salvación porque todavía hay esperanza.